¿Qué tal, cinéfilos, cinéfilas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Ya no queda absolutamente nada para el estreno de la que para mí es una de las películas que más espero con más ansias este 2023. Y estoy hablando, por supuesto, de Creed 3. La tercera parte de esta nueva saga de spin-offs dentro de lo que es la leyenda cinematográfica de la franquicia de Rocky Balboa. Y esta tercera parte de Creed es la tercera parte de esta nueva, digamos, no diría una nueva saga de Rocky, sino una nueva saga dentro de otra saga ya mítica que ya es historia del cine. Así que en este video vamos a comentar lo que fue la saga de Rocky y lo que es ya la saga de Creed ahora mismo. Así que bienvenidos, chicos y chicas. Vamos a hablar de las películas de Rocky y de Creed, como calentando motores para el estreno de Creed 3, que ya es este día jueves 2 de marzo. Así que bienvenidos, chicos y chicas, vamos a hablar de boxeo. El personaje de Rocky Balboa ya es mítico en la historia del cine, y su franquicia, de qué hablar, ya es historia del cine, es historia del maldito cine. De hecho, es una de las sagas que popularizó el género del boxeo, de cómo hacer películas de este estilo, allá por los años 70, cuando empezó toda esta franquicia, que empezó de hecho en el 1976 con la primera película de Rocky. Y es que no solamente es eso, sino es que el personaje en sí de Rocky Balboa es un personaje que transmite varias sensaciones filosóficas, porque el mismo personaje en sí tiene una filosofía grandilocuente que puede ser replicada en la vida diaria de cualquier persona en nuestro mundo, en la vida real. Transmite maravillosas enseñanzas acerca de la vida, de cómo hay que afrontar los diversos obstáculos que nos da la vida, y cómo enfrentarlos. Y lo más importante es que, no importa qué tan duro lo hagas, esto es una mítica frase. Cuando un obstáculo se te presenta en la vida, no importa qué tan duro tú lo golpeas, sino lo que importa es que cuánto resistas y sigas avanzando. Y así es como se gana en la vida. Y eso es una parte bastante importante de la filosofía del personaje de Rocky Balboa, creado e interpretado por el propio Sylvester Stallone desde la primera película de los años del 76. Y luego, después de eso, ya fue siguiendo una serie de películas, una serie de 6 películas de la saga original de Rocky Balboa. Y el propio en sí, todas esas películas transmiten sensaciones filosóficas, enseñanzas de la vida, cómo hay que afrontar la vida y cómo nunca rendirse jamás, a pesar de todos los obstáculos que nos puede ofrecer toda nuestra vida diaria. Pero hablemos de las películas en sí. O sea, las películas de Rocky Balboa, fue, como les digo, la primera película se estrenó en 1976, escrita y protagonizada por el propio Sylvester Stallone, y que fue una sorpresa para todos en aquel momento. Ganó varios premios. Incluso la película en sí es una película estupenda. Es una película estupenda. Hace unos pocos meses me he dado la tarea de revisitar toda la franquicia de Rocky antes del estreno de Creed 3. Y en este video no va a ser como especie de video por video repasando cada película de Rocky, sino quiero hablarles de la franquicia en sí para agilizar mucho más el ritmo. Y vamos a empezar ahora. La saga de Rocky empezó en el año 1976 con la primera película titulada simplemente Rocky, escrita y protagonizada por el propio Sylvester Stallone, y fue un éxito rotundo, fue un éxito estupendo. Ganó varios premios a mejor película, mejor sonido, y etcétera, etcétera. Y la propia película en sí es estupenda, porque a partir de aquí, a pesar que nos presentan a Rocky Balboa como ese boxeador tonto, un poco cursi, chulito, que trabaja para unos matones al principio de su historia, ese tipo tiene un corazón que no le cabe en el maldito pecho. Y no solamente él, sino los personajes que lo rodean, sus historias, como por ejemplo Apollo Creed, el personaje de Adrian, que más adelante se volvería su esposa, y entre muchos otros personajes. Tenemos por ejemplo a Mickey, que es el entrenador de Rocky, y etcétera, etcétera. Tenemos a muchos otros personajes que en su alrededor sí giran en torno a estas enseñanzas del personaje que les transmite el personaje de Rocky. Y también son personajes cariñosos con los que te puedes empatizar. Tiene historias bastante emotivas, tiene frases bastante motivacionales, entre eso y mucho más.
Y luego ya así la película en sí gira en torno a sus personajes, se desarrolla en sí misma. Incluso diría que la primera película es demasiado autoconclusiva en bastantes aspectos. Pero sí, la primera película, bueno, gira en torno a Rocky, que al principio es un boxeador de poca monta, pero que luego lucha contra el gran campeón del peso pesado, que es Apollo Creed. Y aunque al final no gana la pelea, y realmente la pelea final lo gana Apollo por puntos, pero Rocky se gana el respeto de todos. Y aún así, en las posteriores películas se le van dando mucho más oportunidades. Luego ya la segunda parte, que es del 79, si no me equivoco bien, si no me equivoco de hecho, en la secuela, el Rocky 2, es cuando Rocky ya consigue el título de gran campeón después de una revancha pedida bastantes veces por Apolo. Rocky es el quien consigue el cinturón del gran campeón, y a partir de ahí ya de la tercera, tanto la cuarta, de hecho hasta la cuarta, de hecho ya el personaje de Rocky ya se vuelve el gran campeón del boxeo, y se ve enfrentado a diferentes oponentes, ¿no? Por ejemplo, en Rocky 3 tenemos el debut de Mr. T, que interpreta a Clubber Lang, y sobre todo en Rocky 4 tenemos la fantástica inclusión del personaje de Iván Drago, y protagonizado por un Dolph Lundgren que en ese momento, en aquel entonces estaba mamadísimo. Hay que aceptarlo, estaba mamadísimo Dolph Lundgren, incluso ahora sí mamadísimo, pero allá en los años 80, cuando se estrenó Rocky 4 con el hizo de Iván Drago por primera vez, estaba petadísimo el pobre, estaba petadísimo de músculos, pero por el amor de Dios, en aquel entonces estaba petadísimo y mamadísimo. Así estaba Dolph Lundgren en los años 80 cuando se hizo Rocky 4, así estaba petadísimo el tipo, petadísimo estaba. Sí, aunque esta cuarta película, Rocky 4, será bastante importante en cuanto a la trama de la película de Creed 2. Pero bueno, a esa película ya llegaremos ahora mismo en un momento. Pero luego después de Rocky 4 sigue Rocky 5, que para mí, en mi opinión, podría ser que es la película de la saga de Rocky que menos me gusta. Y después de Rocky 5 pasan bastantes años hasta que ya llega la última película de la saga original, de la saga principal del personaje de Rocky, titulada simplemente Rocky Balboa. Y aquí en esa última película vemos vemos a Rocky ya con más de 60 años. Y ahí es donde lo vemos con más ganas de seguir boxear. O sea, sigue teniendo esa necesidad de seguir boxear, de continuar boxeando a pesar de la edad que tienen, porque ahí Stallone ya tenía más de 60 y pico años por ahí, pero aún así quiere seguir boxeando. Y en la pelea final tú sientes esa sensación de que esa pelea va a ser la última de su vida, y con eso cierra el ciclo de su carrera como boxeador. Y a partir de ahí es cuando ya sigue la saga Creed. Ahora mismo les digo, si no han visto la película de Creed, o mejor dicho, las dos películas de Creed que hay ahora, que es la 1 y la 2, no sé qué están esperando. Si no las han visto, véanlas ahora, porque son peliculones tremendos. Sobre todo la primera. La primera película de Creed se estrenó en el año 2000, se estrenó en noviembre de 2015 en Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica llegó en enero de 2016. Bueno, solamente lo comento como dato curioso nada más. Pues bueno, la primera película de Creed es un peliculón. Como continuación directa de la saga de Rocky, es perfecta. Es un peliculonazo inmenso que nos presenta como protagonista al hijo de Apollo Creed, el antiguo némesis o oponente de Rocky, que más adelante se volvería su mejor amigo, pero lo que luego en Rocky 4 murió a manos de Iván Drago en una pelea en un ring de los años 80. Bueno, pues aquí nos presentan a Adonis Creed, interpretado por un Michael B. Jordan, que está estupendo en el papel, está increíblemente bien interpretado por este grandioso actor, que por cierto en su momento fue desperdiciado en películas mediocres, porque bueno, ya lo comentaremos más adelante en otro video. Pero en sí, el propio Michael B. Jordan está espléndido en el papel de Adonis Creed. Y la química que tiene con Sylvester Stallone en esta película, como de vuelta como Rocky. Aquí Rocky ya no pelea, evidentemente, porque ya aquí Stallone ya tenía más de 70 y pico años en aquel entonces. Pero bueno, aquí Rocky hace sobre todo del mentor de Adonis, aunque al principio no lo quiere hacer, pero luego de mucha insistencia de parte de Adonis Creed, Rocky accede a entrenar a este joven Creed. Y sobre todo lo que más me gusta es que este personaje, Adonis Creed, quiere llevar su propio legado, quiere tener su propia personalidad.
No quiere, no quiere ser famoso simplemente por ser un Creed. Se hace titular simplemente con el apellido Johnson. Quiere ser él mismo. Y es un pequeño detalle que me gusta mucho porque eso le da personalidad propia al personaje. Después ya tenemos otros personajes interesantes, como por ejemplo el personaje que interpreta que interpreta a Tessa Thompson, que hace de la pareja de Adonis Creed. Y bueno, en cuanto al villano, que es Ricky Conlan, que aquí Ricky Conlan es un villano un aprobado raspado. Es lo que menos me gusta, es lo que menos me importa de toda la película. Pero toda la película en sí, la propia película Creed, Corazón de Campeón, es un peliculón con letras mayúsculas. Y no exagero cuando lo digo, es un peliculón que no sé qué están esperando si no la han visto. Si no la han visto, véanla allá. Es un peliculón que recomiendo a todos. Y además también cabe recalcar que en esta primera película de Creed es donde Sylvester Stallone, en el papel de Rocky, es la mejor película en la que Stallone se luce a nivel actoral. Se luce. Vean la película y vean que su actuación es bastante creyente, bastante emotiva, bastante dramática. Transmite ese sentimiento de nostalgia de un Rocky ya retirado. Es un Rocky ya retirado que aún así quiere tratar de olvidarse de esa antigua vida que vivió porque le dejó bastantes secuelas en su vida. Y aún así como que quiere retomar el boxeo, pero no para boxear evidentemente, porque ahí Stallone ya está rete viejales. Ahí él acude como el entrenador del joven Adonis Creed. Pero aquí en esa película Rocky también tiene un punto de su historia que es muy dramático, cuando, sobre todo en el momento, evidentemente estoy hablando del momento en el que se informa que Rocky padece de un cáncer, y esa escena bastante dramática, y ahí te transmite ese sentimiento de que aquí en esta película Rocky tiene problemas ya no para pelear, sino tiene problemas para vivir. Porque él ya no quiere luchar contra su cáncer. Al principio él dice que no quiero luchar contra mi cáncer, quiero morir en paz y todo eso. Y tú sientes esa nostalgia porque tú lo ves solo, ya no tiene a nadie, no tiene a sus amigos, no tiene a su esposa. Aquí su esposa Adrian ha fallecido en este punto de la historia, y todos sus seres queridos ya no están, y él se siente solo, y aún así él quiere asociarse con Adonis. Y ahí tú sientes esa relación de padre e hijo, esa química de Sylvester Stallone con Michael B. Jordan, el papel de Rocky con Adonis Creed. Es una especie de padre e hijo de manera indirecta. Me hace recordar bastante a la relación que tiene, por ejemplo, el personaje de Clint Eastwood y el personaje de Elizabeth Swank en una película que, por cierto, tienen que verla. Es una película que se llama $1 Million Baby, que es una química bastante similar. Pero bueno, me estoy desviando de la película. Mejor continuamos con la saga de Rocky, en este caso la película de Creed. Pero aún así, esta película sí se transmite ese sentimiento de nostalgia y esas ganas de seguir luchando. Por ejemplo, en esa escena cuando Michael B. Jordan, el personaje de Michael B. Jordan, que es Adonis Creed, le dice a Rocky: si yo peleo, tú peleas. O sea, tienen que ir los dos de la mano juntos todo el tiempo. Y esa escena es fenomenalmente brillante, es espléndida esa escena. Como le digo, Creed es un peliculón que tiene escenas brutales y tremendas, es verdad. Si no la han visto, no sé qué están esperando. Insisto, véanla y me lo van a agradecer, de verdad. En todo este transcurso de la historia, Rocky lucha contra su cáncer y Adonis se prepara para la gran batalla. Se prepara para la gran pelea final, en la que él pierde la pelea por puntos como homenaje a la primera película, al final de la primera película de Rocky. Y bueno, aquí es donde ya su historia va continuando, por ejemplo, ¿y a dónde continuamos? Vamos a Creed 2. Esta secuela, Creed 2, se estrenó, aquí en Latinoamérica se estrenó en enero de 2019, y la verdad es que es una película estupenda, es una maravilla de película. Creo que no está a la par de la primera película, porque la primera película me parece una joya brutal, pero Creed 2, esta secuela, me parece bastante buena. Quizá no al nivel no tiene la misma epicidad de su primera película, pero tiene momentazos, y tenemos de regreso nuevamente a Dolph Lundgren como Iván Drago, y bueno, aquí tenemos como el antagonista principal, por así decirlo. Tenemos como antagonista principal en esta secuela, en Creed 2, al hijo de Iván Drago. Y es que lo más impactante es que no solamente es el hijo de un antiguo oponente de Rocky, no, sino que Iván Drago es el asesino del padre de Adonis. Él fue el quien mató a Apollo Creed durante una pelea en un ring en los años 80, en los eventos de Rocky 4. Aquí Iván Drago regresa con su hijo, preparándose para darle una buena masacrada a Adonis Creed. Y Adonis Creed al principio sí recibe una tremenda paliza,
pero después de una revancha, después de una serie de consecuencias de que si no hace una nueva pelea le van a quitar el título del campeón, porque sí, aquí en esta película Adonis al principio consigue el cinturón del campeón de los pesos pesados y después en una siguiente pelea lucha contra el hijo de Iván Drago, pierde la pelea y tiene que volver a pelear porque si no le van a quitar el cinturón del campeón. Y así en esta pelea final tiene un poco más de epicidad, pero también se siente muy artificial y muy predecible en ese sentido. O sea, sabemos que Adonis va a ganar, sabemos que va a recuperarse, se va a animar, va a ganar la pelea final y todo eso, pero lo que más me sorprende es que Iván Drago tiene como una especie de redención, y su hijo también. O sea, me da pena por su hijo porque su hijo no tiene nada que ver con la historia de su padre, que la historia de su padre, de que su padre tuviese algo que ver con los eventos de Rocky 4, con sus enfrentamientos con Rocky, con la muerte de Apolo, y todas estas circunstancias son arrastradas al hijo de Iván Drago, porque Iván Drago lo utiliza solamente como para recuperar la certeza y la confianza que ellos han perdido desde que Iván Drago perdió la pelea contra Rocky en los años 80, los eventos de Rocky 4. Pero sí, en esta película aquí Iván Drago ya no es esa especie de máquina de matar como era en Rocky 4 allá en los años 80, sino aquí tiene esas características, pero de una manera más humana y mucho más liviana, con el cual puedes empatizar y relacionarte mucho más con él. Y aquí tiene un regreso y una redención el personaje de Iván Drago, y está fenomenal. Luego toda la película en sí sigue una estructura de lo más básica de una película de boxeo. Por ejemplo, el protagonista al principio cae y luego se levanta para la pelea final. Y eso es algo muy predecible, y quizás eso le resta un par de puntos a esta secuela, que repito, esta secuela me gusta bastante, es una película estupenda, pero quizás un poco predecible y no tiene la misma epicidad de su primera película. Pero aún así es un peliculón que yo recomiendo sin duda. Ambas películas de Creed, tanto la 1 como la 2, son peliculones inmensos. Y bueno, chicos y chicas, cinéfilos y cinéfilas, ya no nos queda nada para el estreno de Creed 3, que continuará la historia de Adonis Creed. Y bueno, según los trailers se va a enfrentar nada más y nada menos que a Khan el Conquistador. No, ya en serio, ya bromas aparte ya. O sea, es Khan el Conquistador. Bueno, ya literalmente no es Khan, pero sí es el actor que se está haciendo famoso por interpretar a Khan el Conquistador en las películas del UCM. Estoy hablando principalmente del actor Jonathan Majors, que se une al elenco de esta tercera parte de Creed. Y bueno, aquí va a interpretar a un viejo amigo de la infancia de Adonis Creed. Y aquí nos muestra que él sale del reformatorio, sale de la cárcel, sale de prisión, y aquí es donde él ya se involucra mucho más en el mundo del boxeo, y con lo que nos muestran los trailers, Adonis Creed al principio lo apoya, pero luego se sale de control todo, y el personaje de Jonathan Majors se enfrenta con el de Michael B. Jordan, y ahí van a chocar como dos titanes tremendos. Así que bueno, cinéfilos y cinéfilas, preparados para el estreno de Creed 3 este fin de semana. Posiblemente este fin de semana me iré al cine a ver esta tercera película de Creed, a la que le tengo muchas ganas. La saga de Creed me gusta un montón, y en cuanto a las películas de Rocky, me gustan bastante en general. Obviamente unas me gustan más, unas me gustan menos, pero bueno, en general la saga me entretiene y es de mi agrado mucho. Pero en sí, las películas de Creed, aunque siguen siendo parte de la historia de la mitología de Rocky, para mí ya son como una cosa aparte. O sea, Rocky ha perdido parte del protagonismo, sigue siendo la pieza clave, pero aquí es como una especie de intercambio de papeles. Al principio Rocky es el protagonista, y luego esta nueva saga dentro del universo ficticio de esta saga de Rocky, que es Creed. Aquí como que Rocky es un personaje secundario, pero aún así sigue siendo una pieza bastante importante. Aunque en esta tercera parte de Creed tampoco es que vaya a ser una pieza clave, porque aquí va a ser la primera película de toda la franquicia de Rocky en la que no va a aparecer Sylvester Stallone. Sylvester Stallone a mí me ha confirmado que, aunque se ha desempeñado como productor y como asociado en algunas ideas de esta tercera película, no va a aparecer como Rocky. Aquí el protagonista es Adonis Creed, y Rocky no va a tener participación en esta tercera película, así que no esperen verlo. Y también cabe recalcar que esta tercera película de Creed la dirige nada más y nada menos que el propio Michael B. Jordan, el propio protagonista. Él es el protagonista y también dirige esta tercera película. Y por lo que me han contado y por lo que he leído, esta tercera está siendo bastante amada por los fans del cine de boxeo, y sobre todo por los fans de la saga de Rocky en general. Así que yo le tengo mucha fe a Creed 3 y tengo muchas ganas de verla este fin de semana. Así que atentos al canal
para primeras impresiones o tal vez de frente a una crítica con spoilers de Creed 3. Y nada más, cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video de repasito a la saga de Rocky y a las películas de Creed, denle like, o si no, no hay ningún problema, pero eso sí, suscríbanse al canal para más contenido como este, pueden compartirlo con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción, como siempre, y nos vemos en un próximo video. Chao.